Podemos llamar al imperialismo como una relación desigual entre países industriales como los de Europa y Estados Unidos y países subdesarrollados, los cuales eran productores de materia prima y alimentos. Esto hace referencia a una relación de países que controlan y dominan a otros. En el imperialismo se establecieron estereotipos para diferenciar a los países. Por un lado estaban los civilizados, denominados centrales, y por el otro los bárbaros, denominados periféricos. La periferia le vendía la materia prima a los centrales, quienes luego con esa materia prima iban a fabricar productos manufacturados. ¿Te suena esto? A finales del siglo XIX se comenzó a desatar una competencia intensa por la apropiación de nuevos territorios y subordinación de sus poblaciones. Hobsbawm plantea que el imperialismo fue la consecuencia de una economía internacional que se basaba en la rivalidad de varios países industriales competidores, sumado a las presiones económicas y las crisis de los precios de la década de 1870. En 1884, en el marco de la profunda crisis, se produce la Conferencia de Berlín, en la cual se reunieron las principales potencias para repartirse el continente asiático y africano, literalmente como si se tratara de una pizza. Capaz algunas notaron que los límites fronterizos de los países de África forman líneas rectas y casi perfectas a comparación de los demás continentes. La paz armada fue el periodo caracterizado por una guerra preventiva de las grandes potencias, y las crisis internacionales conducían a la Primera Guerra Mundial entre los años 1890 y 1914, en las cuales participan Austria, Hungría, Gran Bretaña, Rusia e Italia, quienes se reafirman por la lucha de territorios. Tiene como características carrera armamentista, es decir, un fuerte desarrollo de la industria bélica que, ayudado por el crecimiento de la Belle Époque, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial, que luego especificaremos. Otra característica es el nacionalismo extremo. Para fomentar este sentimiento, las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio. La última característica fue la gran rivalidad imperialista. Estas tensiones llevaron al gasto destinar gran cantidad de capital estatal a la inversión del armamento y al fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. La Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico entre las potencias imperio-colonialistas europeas, que en 1914 mantenían la supremacía económica del mundo. Confirmó también la decadencia de Europa y el ascenso de nuevas potencias mundiales como Estados Unidos y Japón, y el comienzo de la era socialista en la antigua Rusia. Las causas de este conflicto fueron económicas, políticas y sociales. Sin embargo, el detonante de todo esto fue el asesinato de Sarajevo, del archiduque y su esposa. A raíz de esto, Austria se aseguró el apoyo alemán para castigar a Serbia. Lanzó un ultimátum y actuó para eliminar el movimiento nacionalista subversivo. Serbia no acató el ultimátum. Aunque se buscó mediar, el 29 de julio de 1914 se envió la declaración de guerra y se bombardeó Serbia. Gran Bretaña buscó nuevamente la mediación, pero advirtió que si Francia y Alemania entraban al conflicto, ellos no quedarían atrás. Rusia se enfrentó a Austria y Alemania y le declaró la guerra a Alemania. Prusia invadió Bélgica y le declaró la guerra a Francia. Creo que así no se puede explicar muy bien, lo explicaré distinto. En el año 1914, Serbia, Rusia, Francia, Bélgica y Gran Bretaña y Japón se enfrentaron a Turquía, Austria y Alemania. En 1915, Italia se unió a este grupo y Bulgaria a este otro. Para los 2 años siguientes, Rumania, Portugal, Grecia y Estados Unidos se unieron al conflicto. La Revolución Rusa, cuyo contexto histórico es la Primera Guerra Mundial, fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que gobernaba en ese momento, que era el régimen zarista. Fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo porque el Imperio Ruso pasó a ser la URSS, sino porque también dio lugar al primer gobierno socialista del mundo. Esta revolución trajo consigo cambios en la política, como por ejemplo el ingreso de distintos sectores sociales para participar sobre las leyes que se constituían en su momento. Pero, ¿por qué la población estaba tan enfurecida con el gobierno? Para empezar, Rusia era la única potencia de aquella época que no se modernizaba, por ende era un país atrasado a comparación de sus competidores. Su economía se basaba en la agricultura monopolizada,
Como los señores feudales se quedaban con toda la riqueza de las plantaciones mientras que los siervos trabajaban la tierra, estos no tenían ninguna intención de modernizar sus plantaciones. Los campesinos vivían en extrema pobreza, pagaban altos impuestos, no tenían para comer, trabajaban a las horas, mientras que los nobles, la minoría, gozaban de los privilegios y la riqueza del país. En 1905 tuvo lugar la guerra ruso-japonesa, que al término de este conflicto estalló la conocida Revolución de 1905, en la que se reclamaba principalmente una mayor participación política. Un grupo de obreros participaba en una protesta pacífica frente a una de las sedes del gobierno. El objetivo era entregar un escrito firmado al zar Nicolás II, que muestra la cara violenta y represiva de su gobierno. El conocido Domingo Sangriento manda a su ejército a fusilar a miles de manifestantes. Esto llevó al fracaso de la revolución de 1905. Lo único que se puede salvar como logro de esta revolución fue la creación de una Duma en la cual participaban algunos legisladores reunidos como un parlamento. Yendo a lo que fue la Revolución Rusa de 1917, podemos dividir este acontecimiento en dos etapas. En febrero, como Rusia decidió participar en la Primera Guerra Mundial formando parte de la Triple Entente, muchas de las fábricas se convirtieron en industrias de guerra, sumado a la movilización de los campesinos que seguían protestando por mejores condiciones laborales, la cual llevó a la disminución de producción agraria y luego más protestas por la carencia de productos de primera necesidad. A esto hay que sumarle las continuas derrotas contra Alemania en la guerra. Ante tal situación, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar el poder. Después de la caída del zar, la sucesión fue asumida por un gobierno liberal provisional, formado por miembros de la Duma, con el objetivo de continuar la guerra y la recuperación económica del país inspirada en las estructuras occidentales. Esto dio lugar a la aparición de los obreros, los cuales trabajaban en unas condiciones infrahumanas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas, que luego pasaron a huelgas y más huelgas que terminaron en grandes revueltas. Muchos de esos obreros se agruparon en organizaciones sindicales conocidas como Soviet. Esto terminó desembocando en la Revolución de Octubre, en la que los trabajadores soviéticos que formaban el partido bolchevique, dirigidos por Lenin, derrocaban al gobierno provisional y constituían finalmente un gobierno socialista, el cual fue un modelo revolucionario de todo el siglo XX. La Revolución de 1917 marcaba así el inicio de una nueva etapa para la URSS, una etapa que desarrollaría a lo largo de todo el siglo XX, hasta su desilusión en el año 1991.